Vamos a bajar al archivo con Marta García Bruno, a ver qué nos encontramos allí. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Primer archivo de la temporada y vamos a hablar de un tema de rabiosísima actualidad y nunca mejor dicho, que son los medios públicos. Sí, por cierto, un melón. Solo un preámbulo, un preámbulo. Oye, qué antipática esta televisión española. Bueno, la línea editorial de este programa es muy partidaria de Mariló Montero, que nos cae muy bien, pero esto de llevar a un invitado, sea quien sea, y luego despedazarlo en los programas de una manera tan maleducada, tan grosera, tan zafia. Oye, yo en la sala de montaje soy un dios, me das una entrevista cualquiera y convierto a cualquier eminencia en un idiota, pero es de muy mala educación esto de tomarse la revancha con el invitado. Menuda hospitalidad. Bueno, pero no vamos a hablar ahora de eso, sino de la relación con los políticos, que ahora es muy estrecha, la de televisión española. Diríase que íntima, sobre todo como ves algunos programas. Era muy íntima antes ya, pero como bien decías antes, la televisión pública no era igual. Y vamos a ver ejemplos. Pero de momento, efectivamente, voy a abrir un melón. Esa relación. Porque a raíz de la entrevista de Pedro Sánchez en Televisión Española, me surge una pregunta. 1. ¿En qué grado le beneficia a un presidente en términos de estrategia su aparición en cadenas públicas? Pero sobre todo 2. ¿Cuánto le puede costar en términos electorales dejar de aparecer en ellas? Porque hacía un año que Pedro Sánchez no acudía a Televisión Española. ¿Va a cambiar? ¿Va a estar más disponible esta temporada? Siempre lo he estado. De hecho, usted lo ha dicho. Más de 50 comparecencias que he hecho ante los medios de comunicación, más de 20 comparecencias en el Congreso de los Diputados. Pero en todo caso es un placer someterme a las preguntas de los periodistas. Bueno, pues yo he indagado en el archivo de la Moncloa para ver si era cierto y efectivamente eran muchas las entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación desde que es presidente. 15 de ellas han sido en Televisión Española, hasta que la estrategia gubernamental decide dejar de ser primordial aparecer en la televisión pública, y así se lo recordaba Mónica Carazo en 2024. ¿Por qué ha elegido una comparecencia sin periodistas y sin cámaras? ¿Cree que ha sido la mejor opción? Bueno, yo creo que estoy aquí, estoy respondiendo a sus preguntas. Pero el resto de compañeros no han podido preguntarles. Pero posteriormente estaré también en otras preguntas y con otros medios de comunicación. Hay que reivindicar la información como un servicio público. Y eso se ha puesto en cuestión también en otras épocas de nuestro país. Claro, en otras épocas de nuestro país. Esa frase desata mi curiosidad y, Rafa, había que indagar en la hemeroteca para analizar cómo ha sido esa relación entre la clase política y el ente público. Y bueno, pues resuelvo esa panorámica histórica y observo que desde el principio de la democracia ha sido uno de los temas favoritos de la oposición y tema de debate en los medios. Pero entonces las quejas no llegaban por falta, sino por exceso. También vamos a recordar que la única vía de comunicación audiovisual entonces, al principio de nuestra democracia, pues era la televisión, ¿no? Y Suárez... O salías en la tele o no eras pública, nadie. no salías en Efectivamente. Entonces Suárez, que sabía que era ese su carisma, pues aprovechó esa baza como cauce comunicativo y lo que Sartori vino a llamar videopolítica. Bueno, pues en el 77 Adolfo Suárez es señalado por un editorial de Diario 16 por inaugurar la campaña con un discurso televisado de 33 minutos. Madre, oye, 33 minutos de televisión. Bueno, pero hay comparecencias ahora mismo de por lo menos una hora, Felipe González le reprocha en el 79 el discurso de 60 minutos ante el Consejo de Europa. Claro, es curioso porque ahora son duraciones a lo mejor que no nos sorprenden tanto. Efectivamente, es verdad que hablar delante de la televisión durante 30 minutos pues a lo mejor se hace pesado, pero de hecho fue uno de los argumentos de la moción de censura presentada contra él en el 80. Y no se trata tanto de aparecer o no en televisión, sino de aparecer cuando el país lo demanda, para seguir la acción de gobierno, para explicar éxitos y fracasos, para seguirle dando al pueblo una inyección permanente de moral. Claro, en el 89, ¿quién es el acusado? Pues el PSOE. Y de hecho, la oposición firma en el 89 un acuerdo para evitar la manipulación electoral. Y fíjate que entre los errores que denuncia está que apareciera en la campaña del 86, no sé si te acuerdas de esto, la palabra PSOE en la pantalla, en la repetición de un gol de Emilio Butragueño en el Mundial de México. En algún momento muy feliz, pues aparecen ahí las siglas y todo el mundo, cuidado, esto que es subliminal. Claro, ellos dijeron, bueno, pues que a lo mejor estaba preparado para ser emitido justo después y que a lo mejor el técnico le dio al botón sin querer y entró justo en ese momento. No se sabe. En cualquier caso, las acusaciones entonces no se escribían en X, las redes sociales, se debatían en el Congreso de los Diputados. Y aquí, por ejemplo, Santiago Carrillo pues habla contra el uso de Televisión Española para dar información gubernamental. Yo creo
que la acusación de gubernamentalización de la televisión es bastante fundada. Y se quedó tan ancho y qué bien, ¿no? Oye, fíjate qué lenguaje tan delicado. Dice, es bastante fundada. Bastante fundada. Fíjate, ¿no? ahora son mucho más directos. Ahora mismo, efectivamente, ¿cómo se diría, no? Bueno, pues efectivamente las acusaciones son tan antiguas como nuestra democracia, pero voy a abrir otro melón, que es el terreno complicado para rascar votos en la televisión, y te vas a imaginar dónde la telegenia política se resiste. Pues efectivamente los debates de televisión. España se quedó con ganas del de Felipe y Suárez, porque Adolfo Suárez vivía un fenómeno similar al de Pedro Sánchez, porque al final de su mandato pues dejó de aparecer en la televisión pública. Y se lo recordaba Felipe González en la presentación de la moción. De exceso, pues pasamos a esa falta, igual que ahora. Es un problema de necesidad que usted contraste sus posiciones con los grupos políticos y las contraste en un debate porque lo está esperando todo el mundo. Creo sinceramente que buena parte de esas acusaciones tienen razón. Es cierto que no comparezco ni utilizo ese gran medio que es la televisión. Y es cierto también que solo en ocasiones vengo a la Cámara, asumo esa crítica y reitero que rectificaré los errores. Bueno, ¿has visto, esto sí que es insólito, Es insólito. Rectificaré los errores. Efectivamente. Tiene usted razón. Esto sí que. Oye, ¿y qué miedo le tienen los gobernantes a los debates y con qué ansiedad lo esperan los aspirantes, es decir, la oposición? Efectivamente, cuando llegan al gobierno, pues efectivamente la manera de hacer comunicación política es distinta. El analista americano Alan Schroeder, pues lo que argumenta es que los políticos quieren tenerlo todo controlado y claro, pues en un debate no se puede controlar. Y por eso hasta el 93 no se animan los candidatos españoles, pero fue debate durante toda la democracia. Pero fíjate que esto no es algo nuestro. Recordemos que en Estados Unidos se tardó 16 años en vivir un debate televisado después de los míticos 4 entre Kennedy y Nixon. No se recuperó hasta las elecciones del 76 entre Jimmy Carter y Gerald Ford, porque bueno, pues el candidato tiene que fusionar lenguaje verbal, no verbal, hacer magia con el carisma, pues esto es difícil. Y bueno, la segunda parte de esta sección, en esta segunda parte te voy a proponer unos trucos que he encontrado en la televisión pública, pues para acercarse a la ciudadanía y ser ingenioso a la vez, que es una tarea nada fácil. Por ejemplo, ser telegénico y ser divertido sin un papel delante, ¿no? Efectivamente, vale, eso es. Y además es que buscando he encontrado unos programas divertidísimos en televisión española en los años 80 que sí, lo mismo podríamos imitarlos ahora, ¿no? Porque bueno, se hablaba con franqueza de la vida en estos programas de televisión, como por ejemplo hace Julio Anguita en el 88. Ando mucho y cuando puedo por el campo. Además es bueno para la política. Porque caminando por el campo ve uno rebaños y en la vida política muchas veces se ven rebaños de gente, algún que otro lobo a lo lejos, zarzas con espinas, arroyos más o menos contaminados. Tiene flow, ¿eh? Qué buen orador, ¿eh? Sí. Tiene flow, pero has visto que lo hace con franqueza, sin polarizar. O Manuel Fraga, por ejemplo, con Javier Gurruchaga, hablando del día a día como europarlamentario montados en un tren. Era un plató que tenía montado así un vagón de tren. Lo recuerdo perfectamente, aquel programa, claro, sí, porque representaba el tren, ¿no? Entonces el maquinista que era Gurruchaga y se iban subiendo, era una cosa bastante original. Sí. 88, ¿no? En el 88. A ver. De vez en cuando hay un diputado que se le cae una lámpara encima y luego por la tarde llega con un casco de una obra, como pasó hace poco en la visita del presidente de Irlanda, o bien si hay un debate sobre música y otro que toca el clarinete, en fin, hacemos lo que podemos. Y último truco, la comunicación a través del aspecto físico, y esto fíjate que nos va a llevar otra vez al presente, porque para el último mensaje de campaña de Suárez del 79, el responsable de su grabación propone que el candidato lleve una camisa 3 tallas superior a la suya. El cuello, claro, le venía tan grande que parecía que había perdido varios kilos. Tampoco fue maquillado, con la idea de que diera la sensación de cansancio que llevara a los indecisos a depositar su voto. Claro. Ya empiezas a ver, ¿no?, las analogías. Sí. Ahora, al final de su mandato le relataría a Mercedes Milá que no todo estaba tan medido en la comunicación política. ¿Se ha fijado cómo son impresionantes las imágenes estas de dimisión? La cara que usted tiene destrozada con unas ojeras tremendas. ¿Se da cuenta? ¿El destrozo físico? No necesitaba mirar las imágenes para saber cómo estaba yo en aquel entonces, porque fueron 5 años de muchísimo trabajo, de muchos sacrificios y fajando hasta lo indecible. Costaba en ese momento, quizás también eso se nota, callar muchas de las cosas que usted hubiera querido explicar al pueblo español. Dejo de contar aquellas cosas que pueden perjudicar la convivencia democrática, como cualquier presidente de gobierno
de cualquier país del mundo, que en aquella época normalmente callaba muchas cosas. Yo dos reflexiones al escuchar esto. Uno es, no tiene un discurso aprendido, lo cual se agradece mucho, porque claro, gana bastante en interés la entrevista. Y la otra, no era un tabú hablar del aspecto físico del presidente. Oiga, usted se le vio deteriorado, se le vio cansado. Ahora todos vemos el deterioro físico de Pedro Sánchez, pero hay un tabú, no se le quiere preguntar al respecto, ¿no? Efectivamente, se le podía haber preguntado, sí, así es en la entrevista. Finaliza diciendo pues que callaba muchas cosas. Es el precio de ser presidente y había que preguntarse cuánto hay en la estrategia de nuestro actual presidente. Si tiene que callar muchas cosas o si de verdad simula ese aspecto físico degradado. Gracias, Marta. A ti. Gran estreno, ¿eh? Gracias.